Conversaciones a la izquierda en la República Vigilante, en Informe Chile. Bienvenida Paula Villegas, estamos aquí en República Vigilante. Paula Villegas es ecóloga y activista y la invitamos porque el medio ambiente es el gran tema que ha aparecido como relevante, donde va a haber muchos efectos esta política del gobierno de Kast. Y parece necesario que estemos más que nunca vigilantes de esto, y Paola Villegas es una vigilante del tema medioambiental, así que muy bienvenida a República Vigilante. Bienvenida, Pau. Hola, muchas gracias, chiquillos. Muy contenta de estar aquí, muy contenta de compartir conocimientos y conversar y debatir, que para eso he venido. Para eso está este programa también. Y bueno, vamos a partir como por lo inmediato. ¿Ya? Fuiste parte de la convocatoria a ONGs, a organizaciones relacionadas con el medio ambiente el sábado. Si nos puedes contar Sí, de qué se trató eso y cómo estuvo la convocatoria. ya, perfecto. Bueno, esto se trata de cuando vimos que Kast había ganado las elecciones el año pasado, un grupo de personas, de organizaciones, específicamente de 10 organizaciones ambientales, que nos conocíamos hace varios años, hemos trabajado juntos en distintas áreas, dijimos tenemos que hacer algo porque esto se viene pesado, eh, sabemos más o menos para dónde va la mano, de acuerdo a las declaraciones del candidato, las cosas que proponía, la gente que proponía sus ministerios, entonces dijimos tenemos que organizarnos, y pensamos en llamar a una asamblea abierta para tratar de movilizar a la mayor cantidad de gente posible, a la mayor cantidad de organizaciones posible, y este llamado en general fue a organizaciones, no a personas individuales, y tuvimos una excelente respuesta. Tuvimos más de 400 inscritos, tuvimos una asistencia de al menos 300 personas, entonces fue bastante bueno, bastante ¿Y qué impactante. organizaciones están convocadas? ¿De qué organizaciones estamos hablando? Estaban convocadas todas las organizaciones de carácter socioambiental de Chile, esto significa de ambiental en cualquier área, defensores territoriales, y todas las áreas que se sintieran convocadas también, porque claro, vamos a hablar de esto que está pasando ahora, y todos aquellos que se sientan, todas aquellas organizaciones que se sientan que tienen algo que decir en este tema, son bienvenidas. Ya, y llegaron 300 organizaciones, un número súper grande de todo Chile. Y bueno, ¿cuál fue el sentir en general del... Um, Fue en general un sentido de esperanza, de que nos encontramos, de que nos unimos para trabajar, para proponer, hacer propuestas, para ver qué ideas tenemos, para hacer un análisis de la situación también y ver cuáles son los caminos que podemos tomar. Y por supuesto unirse a esta alianza que se llama Asamblea Ecologista de Chile, que abarca a todo el territorio nacional. Tenemos representantes de organizaciones de todo el país. Hablando de temas específicos de preocupación ¿Ya? de estas organizaciones, estamos hablando de temas de agua, de energía, de derechos en general, de cualquier tipo. Si nos puedes... Claro, sí. Mira, nosotros somos, como Asamblea Ecologista, nacimos hace ya algunos años por algunos de los cosas que sucedieron en el gobierno anterior, y nosotros los convocantes somos de organizaciones de carácter ambiental y territorial, tales como el Movimiento por las Aguas y los Territorios, el MAC, Modatima, eh, Fundación y Ciencia, por supuesto, Mosacat. Somos todas organizaciones ambientales, territoriales, que llamamos a otras personas, a otras organizaciones a que se unieran también por esta causa, por esta lucha, a aquellos que se sintieran convocadas, y llegó gente de representantes de partidos políticos, llegaron personas de carácter ambiental, por supuesto, del agua, de los territorios, gente de salud también tuvimos presente, de derechos humanos, entonces fue bastante amplia la convocatoria, y nos abrió una esperanza de que entendimos por fin que la opción es unirnos y trabajar en conjunto.
¿Veían venir lo que ha pasado con el gobierno de José Antonio Kast en estos primeros días? No esperábamos que fuera tan rápido, la verdad, pero sí lo veíamos venir, sin duda alguna. Era todo el discurso, todo el discurso que ha permeado la opinión pública desde hace más de un año atrás, es que el tema ambiental está retrasando los empleos, está retrasando la capacidad del país de crecer, está retrasando un montón de cosas. Inventaron esta nueva terminología que habla de permisología. Nosotros hemos hecho un rastreo de cuándo empezó a aparecer esto y quién lo puso en los medios de comunicación, y por supuesto nos encontramos que fue empresas grandotas, los medios hegemónicos que tenemos en Chile, y que partió con una columna y luego, por supuesto, esto se repitió, se esparció a través de las redes sociales, vinieron otras columnas más, y todos con este concepto de permisología, que es básicamente las normas, no sé, los semáforos que nos permiten andar en la calle para que todos podamos transitar por la ciudad, como para hacer algo muy aterrizado, ¿no? O sea, hay una voluntad de... Nosotros lo hablamos hace unos minutos como de desmantelamiento, ¿no? Hay una voluntad, por lo tanto, Sí, de desmantelamiento. sí, yo realmente creo que hay una voluntad de desmantelamiento del sistema que tenemos hoy en día, que si bien no es el más fuerte que tenemos en Latinoamérica o en el mundo, sí tiene bastante posibilidades de mejorar. Y esto era lo que se estaba haciendo durante el gobierno anterior, a través de distintas legislaciones, bajando las legislaciones a lo que es la aplicación propiamente tal. Aquí, permítanme un minuto, les voy a contar que existe lo que se conoce como una pirámide de relaciones de las leyes, que no recuerdo muy bien, creo que se llama la pirámide de Kessler, en las cuales tenemos una jerarquía de leyes, en las cuales arriba tenemos la Constitución en la punta de la pirámide, hacia abajo tenemos aquellas normas, tratados internacionales suscritos por Chile, ratificados por el Congreso en materia de derechos humanos, que es bajo la Constitución, pero sobre las leyes de Chile. Luego tenemos las leyes como tal, ¿no? Como la ley 19.300 del medio ambiente u otras leyes, y abajo tenemos todo lo que son los reglamentos, las normativas, que son básicamente cómo estas leyes las llevamos a la realidad. Entonces, perdona, me perdí. Dale, dale. No, pero me perdí de la pregunta, que hice este paréntesis. Estamos hablando del espíritu de este gobierno de desmantelamiento. Sí, por supuesto. Vale, y sí, justamente por eso estaba explicando la pirámide. Es porque justamente el presidente tiene la facultad de eliminar lo que son reglamentos, decretos, normas, y el gobierno de Kast entró y en los primeros 10 días retiró todos los proyectos de Contraloría, retiró todos los proyectos en materia ambiental de la Contraloría para que no siguieran su curso normal. Según el relato público que hace el gobierno, es que quieren hacer una auditoría interna al gobierno anterior, pero nosotros estamos hablando del Estado, y el Estado no puede cambiar con el gobierno de turno. O sea, vamos para un objetivo determinado, que en este caso es proteger a la población, proteger la salud de los ecosistemas, también de las poblaciones, de los territorios en general. Y nos encontramos con que, por supuesto, existen distintos reglamentos que favorecían la bajada de estas leyes hacia el territorio, hacia lo que es la realidad, hacia lo que es el cotidiano, y al eliminarlos todos, estas leyes quedan como letra muerta. De eso estamos hablando. Entonces tenemos leyes que son poderosas, como en leyes de gestión territorial, por ejemplo, que hoy en día quedan sin efecto, o leyes que abarcan sobre el cambio climático a largo plazo y que quedan convertidas en letra muerta porque no tienen un reglamento de bajada.
Ahora, el gobierno dice que una vez que se asegure que va a estar bien técnicamente, los va a reponer. Pero si tenía alguna objeción sobre las leyes, podría haber ido una a una de las leyes, viendo si alguna tenía algún problema, pero no. Llegó y las retiró todos el mismo día, que fue el 16 de marzo. Entonces, claramente hay una misión, hay una visión de desmantelar todo lo que pueda en materia ambiental en el país. ¿Hasta dónde puede llegar ese desmantelamiento en esa línea que dices tú? Porque, claro, puede ser que ahora no existan estos reglamentos para implementación de leyes, pero si van más Claro. arriba, ¿qué tendrían que pasar por leyes en el Congreso necesariamente? Sí, O... sí, para ir más arriba, para ir a cambiar las leyes o la constitución, tiene que pasar necesariamente por el Congreso, con distintos quórums, si es una o la otra, pero tiene que pasar por el Congreso, sí o sí. O sea que Entonces, claramente esto ya está más difícil. estamos Sí, pensando, esto no es simplemente una eficiencia administrativa, ya se puede no, ver que hay una voluntad más de... en mi opinión sí, porque como les digo, si hubiera un problema técnico, si hubiera evidencia de un problema técnico real, sería fácil decir, acá ocurrió un problema, retiramos la ley, lo volvemos a poner cuando corresponda, y fue. Pero no, acá se trata de desmantelar todo lo más posible que pueda, Claro. en el menor tiempo posible también. Y también la idea es, por supuesto, mi guagua tiene que aparecer en pantalla. Eh, De hecho, lo vimos, ¿no, Pau? O sea, hace unos días vimos que precisamente el gobierno volvió a reingresar, por ejemplo, el decreto de la ranita de Darwin después de un par de días de haberlo retirado, ¿no? Es un gran ejemplo de que en claro, realidad no tenía gran problema el decreto, como que lo retiraron porque sí nomás, ¿no? claro, lo retiraron junto con todas las otras demás, las demás. Y básicamente, probablemente porque no les afectaba mucho a sus objetivos reales que tiene el gobierno actual. Y en términos de cuáles son los que sí tienen impacto de todos esos decretos, ¿cuáles tienen impactos que no han sido tan mediáticos de estos decretos? Bien, bien, vamos al hueso, así me gusta. Bueno, tenemos reglamentos en el área de cambio climático. Existe ya el reglamento para cambio climático, para una visión de cambio climático a largo plazo en el país, para, por supuesto, proteger a la población, ya sabemos. Acá en la zona central vemos que está bastante afectada, tenemos menos agua, tenemos la capacidad de que Santiago, que estuvo a pocos días de quedarnos sin agua potable hace un par de años atrás, ¿verdad? Entonces, el cambio climático es algo que estamos viendo, que estamos sintiendo todas las personas que vivimos en el país y que está afectando. Chile es uno de los países más afectados por el cambio climático en el mundo. En biodiversidad, con este retiro de los planes de recoge, como el de la ranita de Darwin, o como el trabajo del monumento natural al pingüino de Humboldt, existen también cambios, o sea, retiro de la ley SBAP, que es la ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que es lo que viene en parte a suplir a lo que es la CONAF, pero también tiene otras atribuciones que le permiten una mayor incidencia en el manejo y en la mantención de estas áreas protegidas. Hubieron cambios en áreas protegidas, como la exclusión del área de marina de Juan Fernández, con lo cual nos convertíamos en un país con un gran porcentaje de nuestras aguas protegidas. Eso fue retirado. También normas de calidad de agua y de aire, como por ejemplo existía la normativa de calidad de aire para Puerto Aysén, para mi ciudad de origen, y fue retirada. Fue retirada esta normativa, y también se retiró la norma secundaria de calidad de aguas del río Huasco, por ponerle unos ejemplos. También tienen reglamentos en el área de minería y contaminación, es decir, las mineras ahora pueden contaminar más fácilmente, o sea, más fácilmente que antes no, pero sí antes que simplemente la ley, digamos. Y también de gobernanza ambiental, que eso es bastante serio. La gobernanza ambiental se refiere a esta forma en que se organiza el Estado para cumplir sus objetivos en materia ambiental. Ya.
también en aguas y algunos otros diversos que estaban por ahí, tenían algún tipo de relación con el ambiente. Todos estos reglamentos buscan llevar a la práctica leyes que hoy en día están aprobadas por el Congreso y que se convierten en ley muerta si el reglamento. ¿Qué sucede? ¿Cómo se arman estos reglamentos y estas normas? Normalmente toma un periodo de tiempo, trabajo de gente del Estado, lleva trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, hay participación ciudadana como los COSOC, la ley 20.500 que es la que promueve la participación ciudadana, ¿verdad? Es la que regula esto y normalmente toma de 2 a 3 años sacar una ley, un reglamento, una norma secundaria, una norma primaria, por lo que no es tan simple como, o sea, diciéndolo en términos de eficiencia del gasto estatal, nosotros tenemos una gran cantidad de horas por trabajador del Estado, ¿verdad? Que se gastaron, implementos para las organizaciones, probablemente tuvieron que contratar expertos por acá y por allá para poder llevar estas cosas a cabo. Y todo ese dinero hoy está desperdiciado al retirar todos estos reglamentos. Pero también la participación de todas estas personas, que no solo los funcionarios del Estado, también las personas de la sociedad civil, que se hicieron un tiempo, pidieron permiso en el trabajo, ya, para tratar de entenderlo lo más posible, que se dieron el trabajo de hacer el trabajo que les corresponde, básicamente, es decir, mire, acá sucede tal cosa, por ende sería mejor esto o aquello, la participación real. Y está hoy en día borrado de un plumazo, muy fácilmente. Por eso es grave. O sea, Bueno, y todas las primero razones que hay una interrupción del trabajo del Estado, así, independientemente de claro, cuál es el contenido de esa conversación que se haya tenido, se interrumpe. claro, Y luego está el tema del contenido mismo, de a dónde, de cómo se va a reajustar el sentido de esos reglamentos. sí, por supuesto que sí, claro. Y, Entonces, sí, entonces nos encontramos con que todas esas horas trabajo en organismos públicos eh, están con horas muertas. Estos contratos que se hicieron con proveedores, con especialistas, están en cero, porque todo ese trabajo avanzado hoy día fue borrado. Entonces, claro, va más allá que solo la interrupción del Estado, que ciertamente se produce. Y claro, probablemente no todo el mundo entienda lo que es el Estado, pero el Estado y el gobierno no son lo mismo. Ya, o sea, solo para sí. los oyentes. Nunca Ya, está, nunca está de adelante. más recordar eso. Sí, Em, Bueno, me resulta difícil como hacer más preguntas en relación al tema porque parece que estamos como en un estado como de suspensión de las capacidades regulatorias del Estado. Eh, pero porque... igual Ujú. quiero decir que no seamos tan catastrofistas, porque esto no es todas las regulaciones que tiene el Estado, es Ya. las que estaban en Contraloría, o sea, las que se estaban bajando, el trabajo que se hizo durante el gobierno anterior, básicamente, ya. Eso es lo que han borrado. Ah, ya, Hay ya. cosas que alcanzaron a salir en el diario oficial, disculpa, Sí, sí. pero hay algunas que no se alcanzaron a salir y bueno, hay otras que efectivamente se efectuaron tarde, trabajos que salieron tarde y lo sabíamos y lo sabemos desde el día en que se promulgaron, ¿no? Pero sí, es desmantelar lo más que pueda. Y entremos, bueno, entremos ahí, hagamos un juicio de lo que se hizo bien y lo que se hizo mal en el gobierno anterior. ¿Qué deudas quedaron o qué sí alcanzó a quedar adentro y qué quedó afuera? Muy bien, lo que quedó dentro fue la ley de SBAP, el comienzo de esta implementación de la ley, bueno, la ley por un lado y también la implementación de la ley. Eh, Me cuesta pensar en otras cosas. Bueno, se hicieron algunos avances en el área de gestión territorial, que siempre tiene que ser como el primer paso para poder eh, hacer una real protección y una real capacidad del ambiente, de la regeneración y que siga cumpliendo sus funciones habituales. Eh,
pero me cuesta pensar en otras cosas que hayan quedado adentro. Bueno, lo del primer día, lo del acuerdo de Escazú, eh, pero el acuerdo de Escazú no se está llevando a la práctica, tenemos varios problemas con él, fue ratificado por el Congreso, ¿verdad? Dentro de los primeros días del gobierno de Gabriel Boric, pero nos encontramos con que cuando nos acercamos a Escazú para, por ejemplo, ver la defensa de defensores territoriales, como cuando se ha desaparecido Julia Chuñil, es que no responde. Y la explicación que tiene es que ella, bueno, es que parece que no era defensora. Y es como, así, tenemos problemas serios ahí. Pero al menos se aprobó. Eso es un avance, ciertamente. Sobre qué, ¿Qué sobre queda qué afuera? ¿Qué falta, faltó? qué queda afuera, claro. Bueno, la deuda más grande que nos golpeó a todos fue la aprobación del TPP-11. Nosotros conocimos a Gabriel Boric como el diputado que estaba absolutamente en contra, hasta tenía una polera, ¿verdad?, que no al TPP-11. Nosotros como organizaciones estuvimos muchas veces pidiendo audiencia, no nos recibieron jamás, estuvimos frente a la moneda, tuvimos represión en los primeros días del gobierno de Gabriel Boric, entonces fue bastante duro también. Y no quedó fuera básicamente todo el discurso que tenía durante la campaña y durante su periodo previo de diputado. Entonces, hay mucho fuera, digamos, hay mucho fuera. Y en ese sentido, o sea, da la impresión de que en el fondo, por ejemplo, con lo de Escazú que mencionas tú, y ¿Sí? diciendo que existen leyes, o sea, que hay una cierta estructura ya establecida de regulación. El problema está en la Sí. bajada práctica, en general, como que estamos estancados ahí hace En, varios años, entonces. en muchas cosas sí, pero en otras cosas nos faltan leyes. Por ejemplo, las que faltaban a la bajada son leyes, algunas de las leyes de ordenamiento territorial. Vamos muy lento con normativa que debería ser relativamente rápido, como las normas secundarias de calidad de agua. Yo estuve trabajando en esas normas, en esas normativas, cuando yo estudiaba en la universidad. Estamos hablando hace muchos años atrás, varias décadas atrás. Entonces, estamos teniendo lentitud en general en aprobar leyes, reglamentos, perdón, leyes normativas, reglamentos y normativas, y también en sacar leyes reales que fortalezcan la institucionalidad ambiental, que fortalezcan la capacidad de fiscalización del Estado, por ejemplo. Y normalmente nos encontramos con el problema principal para este tipo de leyes, para promover este tipo de leyes, para aprobarlo, es que tiene que hacerlo el Ejecutivo, dado que los parlamentarios no pueden proponer ninguna ley que implique un gasto estatal. Entonces, nosotros podemos ir donde los parlamentarios a decirles, necesitamos esta ley, pero si el Ejecutivo no está de acuerdo, si el Ejecutivo no la propone, los parlamentarios no pueden hacerlo por esto del gasto fiscal. Entonces nos encontramos con un verdadero problema porque también depende mucho de cuáles sean los objetivos que tiene cada gobierno al entrar al Estado. Si mi objetivo es eh, defender los principios a las poblaciones, al territorio, hacia lo mejor que sea para Chile, va a tener un determinado comportamiento. Si su objetivo es la reelección en 4 años o a 8 años, va a tener probablemente otro tipo de comportamiento. Si tiene objetivos como de favorecer económicamente a algunos grupos económicos, va a ser probablemente otra la visión que ¿Qué es lo tenga sobre cómo manejar el Estado. que es lo que estamos viendo? Y ya para cerrar Sí, justamente. este bloque, ¿hay alguna autocrítica de cómo se ha comunicado desde las organizaciones más ambientales o de la ecología la importancia de estos temas? Nosotros como sociedad civil estamos haciendo los esfuerzos que podemos. ¿Qué problema nos encontramos? Y voy a ser muy honesta aquí porque ¿qué problema nos encontramos? Que nosotros, activistas, tenemos que hacer algo para pagar las cuentas, comprar la comida y todas esas cosas no nos las da el activismo. No tenemos ingresos de ahí, por lo tanto,
el activismo pasa a ser una actividad secundaria en los ratos que tengas libre y en el rato que tú te puedas contactar con tus compañeros que también tengan libre en ese minuto, en ese momento. Claro, ya hay un problema de coordinación, de falta de tiempo, de falta de dinero. Y de verdad que hemos hecho bastante trabajo en divulgación, pero principalmente a través de los medios alternativos, no de los medios económicos hegemónicos que están en visión de todo el país, sino que de medios más pequeños, a través de canales como aquí mismo, a través de columnas de opinión, de programas, pero no podemos llegar a la mayoría de la población porque no tenemos los medios para ello. Entonces, ciertamente puede ser que hayamos podido hacer las cosas mejor, sí, yo creo que sí, pero también es cierto que, dado los recursos que, hija, vale, dado los recursos que tenemos, yo creo que igual hemos avanzado bastante. El problema es que durante al menos el gobierno pasado no tuvimos el respaldo del gobierno, no tuvimos, hija, por favor, no tuvimos un correlato. Tenemos un problema también con los medios de comunicación, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, ¿verdad? Tenemos los medios hegemónicos que están dominando el panorama nacional. Yo me retraigo algunos años atrás, como en la época de la dictadura, habían medios que eran masivos, de público masivo, de izquierda, que han sido cerrados todos durante la democracia. Entonces cada vez tenemos menos espacio de participación, de comunicar al gran público cuáles son nuestras visiones y cuáles son nuestro relato. Yo creo que también hay algún problema en transmitir a la realidad lo que significan algunas leyes, algunos reglamentos, algunas normas. De repente nos es difícil comunicarle, no sé, a los vecinos, a la gente de la junta de vecinos, al panadero, no sé, a veces es difícil dar a entender cómo se traduce esto en la vida diaria, porque hay mucha gente que el día de hoy sigue diciendo, no, a mí no me importa que esté contaminado el aire, yo lo que necesito es trabajo para tener ingresos, para poder tener a mi familia, pero van de la mano las dos cosas, porque claro, puedo tener trabajo hoy en día y probablemente su hijo no tenga trabajo, y lo otro es que probablemente la salud se vea resentida Claro, se va a gastar de todos ellos los mismos. ingresos en ir al hospital. Dale. ¿Hacia dónde debería apuntar entonces el trabajo o de esta reunión de que hablamos al principio? ¿En Sí. qué línea van a trabajar, con qué objetivos y qué ya tienen en mente de organización Tenemos en de mente varios motivos de trabajo? objetivos, pero aún estamos en la discusión de cómo afrontarlo, de cuál es la mejor manera de organizarnos, porque tenemos que ver bien quiénes se integran, en definitiva, hacer un análisis con números sobre la mesa. Tuvimos el primer encuentro, entonces necesitamos algo más de tiempo para hacer un análisis de los datos que tenemos, ver cuáles son las posibles vías para los objetivos, que es básicamente evitar la desmantelación absoluta en materia ambiental en Chile, y tratar de proteger los territorios y a los defensores ambientales tanto como podamos. Bueno. Muchas gracias, Paula Villegas, por este repaso Gracias. del estado de las organizaciones y de la defensa del medio ambiente. Es un tema bastante complejo. Yo reconozco que a mí me cuesta también entenderlo por todas las dimensiones que implica, todas las áreas, todas las organizaciones, todos los enfoques, todos los niveles en los que se trabaja. Y es necesario estar vigilante sobre esto. Así que, bueno, vamos a seguir conversando. Caminando por el desierto. La travesía por la izquierda en la República Vigilante. Informe Chile. Bueno, Pau, te invito entonces a caminar por el desierto, esta sección en donde hablamos un poco sobre la izquierda, sobre lo que ha ido ocurriendo, sobre cómo llegamos finalmente a este gobierno de José Antonio Kast. Para empezar, Pau, pasamos de soñar con la constitución más verde del mundo a un Kast que borra de un plumazo, ¿no? Ya lo veíamos, estos 43 decretos.
¿Por qué tú Claro. sientes que para el chileno común, para el chileno de a pie, la protección de la naturaleza se percibe casi como si fuera un estorbo, como algo irrelevante, cuando en realidad es algo que es de nuestro día a día? ¿Por qué piensas que al chileno a pie no ha logrado permearle esa importancia que tiene el medio ambiente? Porque no hemos tenido una comunicación eficiente desde el Estado, no hemos tenido una planificación de la comunicación, de cómo educar a la población desde temprana edad. Tenemos programas desde hace, no sé, al menos desde el 2000, 2000 y tanto, que han aparecido Explora, ¿verdad? Con los primeros pasos, pero este trabajo de educación a la población todavía es muy lento. Muchas de las personas no entienden cuál es la relevancia que tiene justamente la protección de la naturaleza y cómo se traduce eso. O sea, nosotros podemos traducirlo directamente cómo le pega al bolsillo a la persona. Eh, y eso muy pocas veces es relevado o puesto en consideración. Claro. Cosas como, no importa, si voy a ganar buen dinero, puedo llevar a mi hijo, si se enferma, a la mejor clínica del mundo, pero yo no quiero que tu hijo se enferme. Entonces, por eso están las normas, los reglamentos, las leyes, por eso existe toda esta institucionalidad estatal, porque estamos hablando también de un tema de protección de la población, de protección del territorio, y eso es muy difícil hacerlo entender, y bueno, y no tenemos las herramientas, la educación básicamente, eh, probablemente tenemos una crisis ahí que, que abarca a todas las esferas, tenemos muy poca, uh, una muy alta proporción de la población que no entiende lo que lee. Eh, Probablemente las redes sociales ayudan un poco a esto, a que todo lo sean en pocos caracteres, en redes muy rápido, mucha imagen, pero también tenemos un problema serio de falta de una educación y esto fue producto de esta instalación del modelo neoliberal a sangre y fuego, con el bombardeo de la moneda, el asesinato del presidente Allende. Y no podemos olvidar que eso plantó en Chile esta semilla del individualismo, del que yo me rasco con mis propias uñas, y hemos venido, luego la democracia lo siguió repitiendo, el modelo, me refiero, no hubo ningún cambio de modelo, y hoy en día todo el mundo más o menos se deja llevar por los grandes medios de comunicación y por redes sociales. Claro, es muy cierto, ¿ah? Eso sobre todo, por ejemplo, la importancia de aterrizar tal vez los temas de tal forma que la gente lo logre transformar y entender cómo le afecta en su vida diaria, digamos, ¿no? Que el tema de los humedales, Claro, que el tema del agua, no es algo que esté lejos, sino que es algo que de alguna forma también le afecta, ¿no? por supuesto que sí, estamos destruyendo nuestra casa. Entonces, si tenemos a cada uno de ustedes en su domicilio, cuando tenemos, ah, no sé, cuando queremos cuidar nuestro espacio donde vivimos, nos encargamos de, no sé, de tapar las goteras, de cambiar las chapas si se echa a perder, todas esas cosas que nosotros hacemos en nuestra casa más grande que es el planeta, nos estamos olvidando y estamos botando basura en nuestra casa, en el lugar donde comemos, donde juegan nuestros niños. Entonces, traducir eso ha sido un poco difícil, en verdad. Y además, como hablábamos hace un rato, tiene muchas dimensiones. Hay una cantidad de capas impresionantes que involucran al medio ambiente, donde está involucrado todo el resto de lo que es el país, como por ejemplo las mismas actividades extractivas, qué significan para los territorios y qué significa para los dueños de las empresas, así poniéndolo muy, muy seguro. Eh, Solemos decirnos esto de que los territorios se quedan con las externalidades negativas y las empresas se llevan las positivas, es decir, se llevan el dinero y las riquezas, y el territorio se queda con los incendios que tuvimos el otro día, o sea, hace un mes en el sur, ¿verdad? En Penco, con familias con casas destruidas, con los aluviones que han ocurrido hace unos años atrás en el norte. Con eso nos quedamos en el territorio y eso es lo que estamos tratando de evitar.
Y eso es muy difícil, a menos que ocurran estas cosas terribles, que no queremos que sucedan, pero probablemente las cosas que hemos pasado espero sirvan para que la gente vaya tomando un poco más de conciencia de por qué importa este tema. Claro, totalmente, Pau. Bueno, el desierto, si algo nos enseña, es a sobrevivir con lo mínimo, ¿no? Entonces, ¿tú cuál crees que es el mínimo no negociable, por así decirlo, que la izquierda tiene que defender a lo largo de este gobierno? ¿Cuál crees que es el gran tema en el que hay que estar atentos y que no tenemos que transar por ningún motivo? Depende de qué área estemos hablando. En el Porque caso de del medio verdad que ambiente y en general, claro. No podemos admitir retrocesos. No podemos admitir retrocesos en lo ya avanzado en materia medioambiental. Eso tendría que estar fuera de toda discusión. Como ya mencioné antes, Chile es uno de los países más vulnerables al cambio climático. Vemos las afectaciones al día de hoy, que la población ya la está sintiendo en su día a día, me refiero. No podemos tolerar la regresión ambiental. Tenemos también esta reducción del presupuesto que se plantea para todos los ministerios, que ya existe la instrucción dada, ¿verdad? Nos genera un serio problema, no solo en materia ambiental, sino que en distintos ámbitos. En materia ambiental, el ministerio está creado hace muy poco tiempo, entonces todavía no tiene la estructura, no tiene, tampoco generamos ingresos, ¿no? Como pueden ser otros ministerios que pueden obtener dinero de privado, como minería, de repente agricultura. En el área medioambiental no tenemos eso. Entonces, se hace muy difícil poder mantenerse incluso con una reducción del presupuesto tan brutal. Y, por otro lado, no sabemos en qué va a afectar. De repente dicen, bueno, vamos a revisar los contratos, pero eso significa, por ejemplo, menos gente que esté fiscalizando, menos gente que esté revisando que, no sé, los reglamentos nuevos que salgan desde ahora tengan la suficiente sustancia técnica, expertise, que estén bien desarrollados. Es menos tiempo, por ejemplo, para hacer ese tipo de cosas. En este escenario de retroceso ambiental, ¿no? Bajo esta administración de Kast, hablemos un poquito, algo un poco más positivo. ¿Dónde tal vez tú ves un brote de esperanza para la comunidad científica y para los territorios en general? ¿De dónde nos agarramos, por así decirlo, para poder seguir vivos y atentos estos 4 años que vienen? Bueno, yo creo que la esperanza se vislumbró este fin de semana en el encuentro que tuvimos con las organizaciones territoriales, y también lo vimos en la calle el día domingo en la Marcha por el Agua, donde tuvimos probablemente unos 20.000 asistentes, personas que están dispuestas a salir a la calle para decir basta del retroceso, necesitamos cuidar nuestros cauces, necesitamos cuidar nuestros ríos, porque necesitamos cuidar los territorios. Eso me parece que es una esperanza. Me parece también que todo lo que es lo que significa la presión de la población organizada va a ser muy importante en el actual gobierno. No podemos soltar eso. Y por supuesto la coordinación entre nosotros y ese tipo de cosas. Perfecto. Yo creo que ese es un muy bonito mensaje y muy importante mensaje para quedarnos aquí, Felipe, al final de esta entrevista. No, la esperanza todavía está ahí, ¿no? La vimos acá el fin de semana, vimos que las organizaciones se están moviendo, vimos que la gente, la ciudadanía está saliendo a las calles, están manifestándose, y hay que mantenerse atentos y vigilantes durante estos siguientes 4 años. Sí, yo al escucharte, Pau, no quise interrumpir, pero me quedé con una idea que tú comentaste que, o sea, pienso que falta quizás renovar la esperanza de que se puede vivir mejor, porque ahora estamos con la simple esperanza de que puedo tener más dinero para vivir mejor. Y Claro. ahí se van todos los esfuerzos, ¿no? Y se van todos los esfuerzos del gobierno también. Pero hay otras formas también de vivir mejor que no están quizás sobre la mesa y que como izquierda, sobre todo en este bloque, no hemos podido poner ahí sobre la mesa. Y ahora cuando se habla de que está,
de que el discurso político no va tanto sobre la racionalidad de los números, sino sobre la emocionalidad. Esa emocionalidad de vivir mejor quizás es una esperanza también para por dónde debería ir el discurso. Sobre todo para otro punto también que me hace pensar lo que tú dices, que es que el medio ambiente no paga. No, 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 justamente. no hay, no genera ese tipo de retorno. Entonces es otro nivel de conversación. En efecto, no vamos a volver a tener el mismo día de hoy, mañana, no vamos a tener los ciclos que se alteran no se van a desalterar. No voy a volver a crear el bosque o sea, no va a volver a existir el mismo bosque donde hoy día ocurrieron los incendios, por ejemplo. Entonces, claro, no para y no podemos parar por lo mismo. Y justamente esta luz de esperanza de las organizaciones, de la gente organizada, de la gente en la marcha, de la gente en las calles, que no podemos soltar y que tal vez sí hay un porcentaje importante de la población que está entendiendo y que está recibiendo el mensaje. Y bueno, hay que conservar la esperanza y unirnos y seguir adelante. Ujú. Muchas gracias, Pau, muchas gracias por esta entrevista. Y nada, pues nos vamos, estás invitada a seguir participando de este espacio y Yo nos vamos a feliz, seguir me viendo. encanta. No, muchas Genial. gracias, Pablo, por estar aquí con nosotros en República Vigilante. Nos vamos a seguir encontrando sin duda en otros espacios y nada, siempre invitada acá en esta casa. Sí. Y nos Súper, muchas vemos gracias. con todas las personas, nos vemos en otro capítulo de este programa en Informe Chile. Suscríbanse, denle like y compartan para fomentar la buena conversación. Nos estamos viendo.